Tener un canal de YouTube es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años. Hace 10, cuando recién empezaba yo, era un concepto en desarrollo a pesar de que algunos que hoy son gigantes en cuanto a popularidad ya estaban por aquel entonces. Algo que no se tenía asumido como una forma de vivir a pesar de que AdSense ya venía existiendo desde hacía mucho, incluso desde antes de la creación de YouTube. Hoy es una comunidad inmensa que no tiene competencia directa, porque sí, está Twitch ahí quitándole buena parte de los que hacen directos, o TikTok e Instagram, que se centran en los videos cortos para un consumo instantáneo y generalmente frívolo. Pero es innegable que se mantiene en la cima de las grandes páginas dedicadas a subir videos de cualquier tipo y duración. Y si bien muchas cosas han cambiado desde entonces, la idea de vivir haciendo videos y entretener o aleccionar a la gente sobre algo, ahí está. No soy de ver muchos canales porque la mayoría me parecen que siguen unos conceptos más ligados a darle a la diana con lo que funciona que a creadores de contenido genuinamente comprometidos con lo que le traen a su público, cuando considero que una combinación de ambos conceptos es lo ideal. A mí, la idea de críticas, que es en lo que me enfoco ahora, me empezó a interesar cuando empecé a leer análisis en Meristation allá por mediados de la década del 2000. Me atraía el concepto de evaluar una obra, pero no desde una poltrona, que es lo que muchos piensan y que ya comentaré un poco más a fondo en mi video sobre los críticos, sino desde, un punto de vista subjetivo que, no por eso, debía ser menos fundamentado. Al contrario, considero que el mejor crítico es el que más claro deja su criterio, no quien más se asemeja al nuestro. Y si bien fue algo que tardé en entender, algo de eso ya estaba en mi cabeza adolescente, pero no sabía cómo ponerlo en marcha. Por algún motivo no me convencía eso de los blogs escritos y en YouTube, que ya existía en ese entonces, no tenía referentes. Y estos ya existían, pero en habla inglesa, y yo estaba lejos de conocer esa comunidad todavía. Lo único que había acá eran blogs con B corta con el carisma y el contenido de un pedo, así que estaba vacío de referencias. Y yo sabía que de alguna manera se podían desarrollar estos elementos, pero el detrás era algo que todavía estaba por descubrir de mi parte. El primer youtuber con el que me enganché en un comienzo fue Dross, allá a inicios de 2012, antes de que se convirtiera en el perturbador de internet que es hoy, cuando hacía videos más rudimentarios sobre videojuegos o lo que le viniera en mente, pero que, a pesar de lo mal que el paso del tiempo les sentó, considero que siguen teniendo un encanto justamente por ese alma que tenían o al menos simulaban tener. Además de leer su antiguo blog, vi lo que hizo en su etapa de videos más retro, de 2009 a 2011, y curiosamente cuando llegué estaba en una etapa muy videobloguera, más puramente él frente a la cámara, y poco a poco fui perdiendo el interés a lo largo de esos 2 siguientes años, hasta que me bajé a finales de 2013 cuando llegó el Halloween eterno. De por medio, y gracias en parte al propio Dross y demás polémicas que tuvo por ahí con Magnus Mephisto, conocí a lo que considero lo mejor de esta plataforma en lo que a contenidos de videojuegos se refiere. Easy, angry video game nerd. Este personaje, interpretado por James Rolfe, nació de hecho antes que YouTube, en 2004, con un video en el que, contrario a lo que se esperaría del puritanismo nostálgico hacia los juegos retro del siglo XX, se cagaba a chorros en Castlevania 2 Simon's Quest al ser este videojuego uno que, aunque innovador en ciertos conceptos, pecaba de ridículamente críptico, personajes que daban pistas falsas producto de una pésima traducción, una lenta transición de día a noche y viceversa, una redundante dinámica de juego consistente en farmear matando bichos aleatorios, y más cosas que tampoco quiero enumerar una por una, pero que hacen de este juego bastante deficiente, por mucha nostalgia que se le quiera dar. Y con eso, y otro video más, dio lugar al Angry Nintendo Nerd en 2006, tal cual poco después rebautizaría como el Angry Video Game Nerd para evitar tener problemas con los de Nintendo. Vi lo que salió de este creador de contenido fue una serie de videos en los que el nerd, su personaje, así como ya lo había hecho con Castlevania 2, reseñaría negativamente videojuegos muy malos de su infancia con el fin de dar voz a su frustración. Lejos de las rosas que normalmente esperaríamos de alguien que vivió las generaciones de videojuegos en 2D mediante un festival de halagos solo porque forma parte de su pasado. No.
James ama a los videojuegos y les guarda un inmenso cariño a varios, pero eso jamás lo ha cegado a la hora de ver la otra cara de la moneda. La de frustraciones cuando un videojuego que debía divertirlo lo irritaba, cosa que era muy común en los 80, y el nerd furioso de los videojuegos era una excelente representación de esa irritabilidad, principalmente a través de la comedia y la ocasional exageración para enfatizarla. Ya que el foco principal está en cómo los espectadores nos identificamos con esa frustración al toparnos con un videojuego que evocaba las emociones opuestas en nosotros y cómo James Rolfe lo retrataba en su personaje. Y no era solo cuestión de gritar y ya. Los episodios de este pintoresco personaje desde muy temprano poseían un nivel de producción trabajado, con planos hechos a conciencia, un montaje complejo, una actuación básica pero más que eficiente por parte del propio Rolfe y un guión que llevaba la acción por buen puerto. Claro, James ya había estudiado una carrera de realización audiovisual, ya tenía un camino recorrido, a diferencia de la mayoría de youtubers, pero aún así no puedo evitar que me dé hasta vértigo que producciones de este nivel hayan sido hechas para una página de internet en el ya lejano 2006, cuando la plataforma era un cero a la izquierda en cuanto a ese nivel de contenido. Su serie siguió mejorando con el paso de los años, al menos así lo considero hasta más o menos 2011, cuando siento que la fórmula empezó a gastarse y su personaje a flanderizarse, pero esto no detuvo su éxito. Siguió sacando episodios eventualmente hasta que en 2014 finalmente publicó la película, una producción de cientos de miles de dólares que, tal y como dije en un feísimo, pero no por ello errado video de ese mismo año, peca de ir en la dirección contraria a la que iba su personaje al meterlo en una historia en la que es el que menos aporta a la trama, hacer fanservice con otros personajes de YouTube como el Nostalgia Critic y sentirse a grandes rasgos muy alejada del mundo del nerd, siendo al final una especie de película de serie Z que, lo lamento, a Alejandrito no le hace gracia. Pero hey, que tuvo éxito hasta donde yo sé, así que no creo que a Rolfe le preocupe lo que un tipo que ni conoce tenga que decir sobre él. La serie de YouTube continuó luego del lanzamiento de la película. A ver, sigue a día de hoy, ya tiene más de 200 episodios, y si bien reconozco que todavía tiene joyitas que demuestran que James no ha perdido de todo el toque, considero que su mejor época ya pasó, hace al menos una década. Pero eso sí, con todo lo que le he criticado y le podría seguir criticando, jamás voy a dejar de admirar a este señor por lo que significa para el mundillo de la realización audiovisual en internet, creando un contenido que en habla hispana, al menos hasta donde yo sé, a día de hoy nadie ha alcanzado, pero ni por asomo en calidad o carisma. Ahora, esto era el lado más histórico de los videos sobre videojuegos, el punto de partida de lo que posteriormente terminó siendo el modelo del crítico enojado que expresa su disconformidad con X productos, dejando en evidencia su ira de una manera intencionalmente sobreactuada. Pero ¿qué hay del lado de la seriedad? ¿Qué hay de la parte más analítica y centrada en lo bueno y lo malo por igual para llegar a una conclusión? Bueno, no mucho la verdad. En la comunidad angloparlante ya existían desde finales de los 2000 gente como Yahtzee, y en 2011 llegó Matthew Matosis, pero no los descubrí hasta más tarde, por lo que mi introducción a esta clase de videoanálisis llegó con alguien de habla hispana. Hola, y bienvenidos a PostScript. DashoScript empezó su canal tan solo 2 meses después que el mío, aunque yo no lo descubrí sino hasta finales de 2013 o principios de 2014 más o menos, cuando ya me había alejado del canal de Dross y al Angry Video Game Nerd ya lo tenía tan visto que me sabía de memoria la mayoría de sus episodios, así como otros que los tenía ahí pero no me terminaban de enganchar, así que ahora le tocaba a este señor tener toda mi atención, y así fue durante los siguientes 2 años. Su estilo, aunque comúnmente invadido por un humor que, a mi juicio, no le calzaba ni le calza nada bien porque era y es la típica fórmula de interrumpir la explicación cada poco tiempo para tirar un chascarrillo porque, por lo visto, mucha seriedad aburre, me parecía de muy buena calidad para lo que comúnmente se veía en esa época de la comunidad hispana. Una comunidad que no parecía querer salir del estilo de grabarse jugando y comentándolo para luego subirlo con apenas unos cortes, como una buena muestra de los años luz de retraso que estábamos con respecto a lo mejor de la comunidad angloparlante.
Dayo no era una maravilla, ojo, pero centraba sus videos en analizar bajo ciertos criterios que poco se veían, en el que le daba un enfoque más gestáltico, por así llamarlo, en el que tenía en cuenta al todo como más que la suma de sus partes. El videojuego era la conjunción de todos los elementos que lo conformaban, en lugar de apartados a analizar de manera separada, por lo que, por ejemplo, un sistema de disparos podía estar bien diseñado, pero como no encajase en la experiencia que buscaba transmitir el videojuego que lo poseía, se sentiría fuera de lugar, y Dayo, al menos en mi experiencia, fue el primero en la comunidad hispana en hablar bajo esta perspectiva. Más allá de los tópicos negativos que le adjudicaron desde temprano, como ser ese que analiza los videojuegos como si fuesen pelis o el que dice a cada rato disonancia ludonarrativa. Lo primero, ver un cliché del cual se lo culpó solo por ser alguien que le daba importancia a la narrativa en el medio, cosa que a algunos les indigna, como si no hubiese chorrocientos videojuegos que se enfocan en la narrativa o al menos usan la historia para dar contexto a su mundo. Y lo segundo, una simplificación de ese lenguaje que él había traído a la comunidad, culpándolo por supuestamente excederse en meter términos poco usuales en el habla cotidiana cuando eso era algo que hacía muy puntualmente para definir un concepto de manera rápida. Básicamente para lo que sirven las palabras en todos los idiomas. Como dije, es un contenido que consumí bastante durante 2014 y 2015, pero que empecé a mirar con escepticismo a partir de 2016. No porque ya no me gustase, sino porque, bueno, nadie es perfecto. Y simplemente empecé a perder el interés al empezar a interesarme más en otros creadores de contenido, aunque, a partir de acá, fueron pocos los que captaron mi atención, y los que lo lograban, lo hacían por tiempo muy limitado. Precisamente para ese año ya se había consolidado una pequeña pero más intensa comunidad hispanoparlante de críticos de videojuegos que, al igual que yo, buscaban el porqué de las cosas, con peores o mejores resultados, algunos habiendo desaparecido en no mucho tiempo y, bueno, muchos habiendo desaparecido. Pero, y si bien ya conocía a algunos de la comunidad angloparlante, fue acá cuando empecé a ver contenido que empezó a trascender para mí. Algunos habiéndome asombrado en su momento para luego darme cuenta de que no son para tanto y otros significando una evolución. Como Beat Beat Beat, al cual descubrí en 2017 y que, a pesar de su poca actividad y al hecho de que muchas veces no estoy de acuerdo, me ayudó a mi entendimiento de ciertos conceptos en los que estaba estancado y, junto a otros incluso más de nicho que descubriría más tarde como 9 bits, tuve nuevas visiones que considerar. Ya en 2018 llegó a mi conocimiento el canal de Eric Weissman, con un enfoque variado, múltiples ensayos con una mirada más particular, como el enfoque de las animaciones occidentales a lo largo de los años, o la utilidad de un canon en los videojuegos. Así como también la coalición Pixel, con quienes, si bien no tuve buenos tratos en su momento, no voy a negar que en sus pocas presencias han sabido crear contenido de calidad. Críticas que buscan entender el enfoque que cada videojuego ofrece más allá de las clasificaciones superficiales típicas. Como que dos videojuegos son lo mismo porque ambos tienen la cámara en primera persona. Pero más allá de todos esos creadores de contenido de los que he sustraído algo para forjar mi estilo y enfoque, hay uno que conocí incluso antes que al Angry Video Game Nerd y aunque empecé a verlo de manera más enganchada recién en 2015, lo tuve en la mira desde que lo vi en unos videos antiguos de Dross y desde hace varios años se ha convertido en uno de mis grandes favoritos. ¡Ya os enseñaré a burlaros del rap, cabrones! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Fripozo. Este señor, oriundo de Mérida, Extremadura, España, apareció por primera vez en 2008 en un video sin sentido que, sin saberlo, daría origen a lo que años después sería su canal primero más enfocado en videojuegos, aunque permitiéndose hablarle a la cámara para contar sus cosas, para posteriormente migrar a un enfoque más videobloguero. Y aunque tuvo sus etapas de experimentación, en 2016, su año de mayor actividad, fue tirando más al formato de hablar frente a la cámara de los temas que a él le interesaban, cosa que ya hacía desde antes, pero acá de manera más centrada, y siempre anteponiendo su interés a lo popular, incluso cuando obtenía millones de visitas, tocando cosas como política, sociología y, en lo que él se especializa, biología, complementando como mejor ha podido. Es un creador de contenido al cual estimo porque, a pesar de no hacer casi nada que me sirviese de inspiración para la clase de videos que yo hago, le noto una sinceridad, naturalidad y carisma que escasean en esta comunidad. Y lejos de ser perfecto, ha sabido poner en práctica su capacidad oratoria para dar lugar a videos en los que se prolonga por casi una hora en muchos casos, sin meter cortes, de modo que esa naturalidad que menciono no se vea opacada por el permanente corte propio del videoblog promedio.
promedio. Desde hace años que, en medio de algunos intentos por retomar aquella regularidad, ha relegado su contenido a poquísimos videos por año. 0 en lo que va de 2022. Y lo poco que se lo ve es en Twitch, y si bien su intención es retomar a una mayor regularidad, bueno, todo depende de él. No, Alejandro Julián, no. Más allá de la breve historia de Flippy, acá se empieza a perder el rastro porque, bueno, en realidad se empezaba a perder desde 2016, pero ¿qué hay de mí? A ver, lo que les conté, por mucho que tenga de protagonista otra gente, habla de mí de un modo indirecto, porque, a fin de cuentas, son mis gustos. Pero sí, entiendo que esto no es más que un repaso muy resumido de mis preferencias en YouTube, sin mencionar a multitud de creadores de contenido como Mutska, que a pesar de haber abandonado la plataforma hace 6 años y contando a fecha de salida de este video, pienso que sigue estando muy por encima de todos los clones que le han surgido en los últimos años, o varios de la comunidad angloparlante como Ahoy y sus espectaculares documentales, o el también ya desaparecido Every Frame a Painting, con sus minuciosos análisis a elementos cinematográficos de diferentes películas, o Scanliner con sus también espectaculares documentales sobre Rockstar y el cine, y otro contenido que también supo crear. Así que, bueno, más allá de eso y para no ser más injusto con los que estoy olvidando, voy a extrapolarlo todo a mi persona. Como dije al principio, mi interés por el análisis provino generalmente de Mary Station a mediados de los 2000, porque, bueno, era básicamente la revista electrónica que leía. Aunque es cierto que ya había visto un prototipo un poco más mierdoso de esto en Nivel X, un programa de TV argentino de finales de los 90 y principios de los 2000. Y con mi llegada a YouTube intenté poner en marcha mis ganas de hablar de los videojuegos del modo en el que yo los considero a cada cual. Y mi primer paso fue... Nunca es lo suficiente. Mejor lo dejo ahí. Pero las ganas de hacer buen contenido desde un comienzo estaban. Había una intención genuina de darle al público unos análisis que enfocasen bien mi perspectiva al mismo tiempo que entretuviesen a la audiencia. Pero entre mi nulo talento por aquel entonces para hacer videos llevaderos y mi poco conocimiento en la estructura de un análisis inteligible, el resultado fue un Alejandro Julián que se pasó años haciendo videos de una calidad paupérrima por la poca fuente de referencias y, también hay que decirlo, la falta de imaginación a la hora de forjar un estilo propio, así como la consecuente carencia de visitas y llegada de nuevo público. Literalmente tardé más de 2 años en alcanzar apenas los 1000 suscriptores. Algunos de esos videos los conservo en oculto, únicamente accesibles a través de las listas de reproducción de análisis obsoletos de mi canal. Mi primer salto no llegaría sino hasta finales de 2014, donde, tras un extenso pero no muy rico en contenido análisis de Half-Life 2, en diciembre llegaría mi primer video que considero de una calidad aceptable. Muy mejorable a día de hoy, pero ya con algo más preciso que decir con un montaje mejorado. El análisis de Far Cry 2. Lo considero un video de calidad para lo pobre que era mi contenido en esa época, porque fue la primera vez que, aunque sea a medias, supe condensar mis ideas y dejar en claro por qué este videojuego me parecía, y me sigue pareciendo, soporífero por lo vacío de su mundo y, en consecuencia, la monotonía de su nulo desarrollo jugable, en el que casi todas las misiones se sentían como un clon de las anteriores y posteriores. Esto fue algo que, influenciado por Dayo, intenté mantener a lo largo del posterior año, 2015, pero mi afición por contenido muy diferente como el del Angry Video Game Nerd ahí estaba, y como todavía no tenía definido la clase de canal que quería desarrollar, en abril publiqué un análisis del primer Contra de NES. ¡Concha de su hermana! En el que intenté replicar la parte más cómica del estilo de James Rolfe, o Dross también, si así lo quieren, expresando mi disgusto por la faceta más frustrante del juego en forma de gritos de furia, siendo... ¡Dios! Mi versión de... ¡Fuck! Pero no con la intención de ahora solo hacer videos así al respecto, sino como un recurso más para intercalar con la seriedad que caracterizaban a mis videos. Y sí, el hecho de que algo sea serio no significa que sea necesariamente aburrido, pero cuando se limita a tener menos carisma que un personaje protagonista de Call of Duty, bueno, digamos que al final termina sirviendo más como somnífero que otra cosa. Así que la comedia de crítico enojón agregada en su momento me pareció un buen recurso para paliar ese problema, aunque en retrospectiva lo que puedo decirles al respecto es que pegar gritos repentinos para demostrar lo enojadito que estoy no es gracioso, o al menos no desde mi punto de vista actual. Pero bueno, era algo que no podía haber en ese momento. Así que entre 2015 y 2016, y algo de 2017, surgieron más videos puramente centrados en
en ponerme en modo Angry Video Game Nerd versión Manaos, como el de Hatred, Hotline Miami 2, You Deserve, Life is Strange o el que seguro muchos de ustedes tienen en mente ahora, Pepsi Man, aquel video de agosto de 2016 en el que solté toda mi bilis por lo irritante que me resulta ese videojuego. Pero a la larga no eran más que comedias burdas en las que, aunque a veces argumentaba bien mis puntos, los eclipsaba con esa necesidad de dejar en claro que estaba enojadito porque esos videojuegos se pasaban de rosca en dificultad, o al menos para mí en ese entonces. Por lo que fue un formato que como video especialmente centrado no duró mucho. Murió en lo que, si no me falla la memoria, es el video de Stalker Shadow of Chernobyl a principios de 2018, cuando apenas dediqué un cachito del video a expresar mi enojo con una parte del juego en la que un aliado se entregaba solo a la muerte y el juego me culpaba, pero es que incluso había muchos videos en los que, sin ser de esta categoría, de críticas cómicas, tenían sus momentos de ¡Dios! Así que sí, fue una tendencia con la que contaminé mi canal durante un buen tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero paralelamente hubo otros cambios. La locución monótona y deprimentemente aburrida de 2013 fue mutando a lo largo de también 2015 y 2016 en los que experimenté hasta con el tono de los videos. Al punto de que empecé a emplear un tono de voz más agudo y de mayor rapidez a la hora de hablar, con el fin de intentar contrarrestar ese carácter de tipo serio y aburrido que tenían los primeros años del canal. Y si bien en ese sentido fue un paso en la dirección correcta, fue a costa de lograr que mi locución se convirtiera en una especie de caricaturización, de hombre adulto aniñado, y fue algo de lo que tardé muchos años en darme cuenta. Como paréntesis cabe mencionar que, si bien mi canal ha tenido y sigue teniendo multitud de baches a lo largo de su historia, con constantes etapas de inactividad debido a, entre otras cosas, a mi incapacidad de organizarme como corresponde, en 2017, al poco de cumplir los 5 años en YouTube, tuve un desánimo en los últimos meses en los que ni siquiera sabía si quería continuar con el canal, al punto de que lo dejé por casi medio año solo publicando el video de Stalker a principios de 2018, y eso porque ya lo tenía a medio hacer desde octubre. Pero ese tiempo, en el que profundicé en muchos de los youtubers que les mencioné hace rato, y también me despejé de la plataforma, tuve un cambio de criterio en el que, por fuerza, me di cuenta de que, aunque si me hubiesen preguntado en ese entonces habría dicho que no, consideraba ciertos videojuegos como intocables, como obras maestras que religiosamente había que aceptar como tal. Y fue gracias a ese cambio que pude bajar del pedestal a videojuegos que en el fondo no me convencía, no, como poco, me gustaban pero sin parecerme en el fondo la panacea. Y creo que fue un cambio muy positivo porque considero que parte de un buen criterio es el de no tener pedestales para nada. Habrá videojuegos excelentes para mí, los hay, pero ninguno que se salve de cometer errores incluso, de dejar de parecerme tan buenos cuando pasa el tiempo. Después de todo, el criterio es subjetivo, depende de la persona y de cómo es cada uno. Ergo, las personas cambiamos y, con ello, dicho criterio. Fin. Gracias a eso pude darme cuenta de que juegos de mi niñez como Tomb Raider 3 no eran la épica aventura que recordaba. ¡No! ¡No! ¡Dios! Concha tu hermana. Al mismo tiempo que a otros de la misma saga los seguía teniendo como grandes exponentes de su estilo. Y sí, los análisis de la saga Tomb Raider fueron algo que surgieron de esa etapa de desaparición de casi medio año, y si bien el resultado final no fue el que yo esperaba, conmigo tardando casi un año más de lo que tenía planeado en sacar las 4 partes, fue mi primer intento de hacer videos más ambiciosos. Y si bien fue una idea que se quedó en eso, sin ir más lejos pueden ver cómo no he vuelto a hacer videos de ese calibre, sí que fue la base para varias ideas que incluso a día de hoy vengo barajando. Pero uno de los grandes cambios vino al subir en agosto de 2018 el análisis de Bully. Ahí llegó mucha gente al canal, dupliqué la cantidad de suscriptores que hasta ese entonces apenas sobrepasaban los 20.000. Y vi por primera vez un nivel de ganancias que me hizo replantearme la posibilidad de ver esto al fin como una fuente de ingresos de la cual pudiese beneficiarme sin tener que venderme, creando un balance entre lo que me gusta y lo que funciona, que es lo más difícil y lo que muy pocos logran en esta plataforma. Si bien mi primer intento fue en 2017, fue a comienzos de 2009 cuando intenté lanzar una serie de videos a lo largo de 4 meses si lograba una meta en Patreon. Y si bien dicha meta no fue alcanzada, me hacía ilusión el proyecto, pero poco después de una seguidilla de 5 videos en marzo, la PC se me jodió. Todo por no vigilar el desastre que estaba ocasionando la fuente de alimentación que ya estaba pidiendo eutanasia y terminó por eutanasiarme la mitad de los componentes de la computadora. Así que ese proyecto se fue a la mierda.
Pero al poco tiempo retomé, y aunque Patreon ya no me funcionó, logré retomar la audiencia a pesar de tener que trabajar con un PC de pésimo rendimiento. Y a lo largo del proceso pude darle forma a esa necesidad de hablar tan bien o tan mal de un videojuego según mi criterio dictaminase, fuera de la idolatría o incluso odio religioso que las comunidades suelen tener. Y así salieron videos polémicos como el de The Last of Us, BioShock y Halo 2, a los cuales les puse puntajes muy bajos sencillamente porque veía y veo que todo lo que intentaban hacer lo hacían entre mediocremente y horriblemente. Y sí, cuando digo que son videos polémicos no es porque yo lo buscase, ahí es la gente irritable la que ve la polémica y la necesidad de armar bardo donde no lo hay. Generalmente personas que creen que se puede alcanzar la objetividad absoluta en un análisis de un videojuego cuando claramente estos caen en la inevitable subjetividad de evaluar la capacidad de evocar emociones. Esta polémica siguió con el video de GTA 4 ya en 2020, y aunque a posteriori seguí sacando videos en los que le puse puntajes bajos a videojuegos queridos, cosa que sigo y seguiré haciendo, no por joder, sino porque así es como yo veo a esos videojuegos y lo argumento, creo que los que mayor rechazo y división en mi audiencia causaron fueron esos 4. Blasfemias para algunos. Y eso que solo me limito al cambio de criterio que me llevó a ver la mierda donde a veces solo yo la veo, porque si me extiendo a otra cosita que mencioné antes, que es la locución, creo que es algo que he sabido seguir mejorando. A lo largo de 2019 fui aflojando con el tono de adulto aniñado en mi forma de hablar, logrando otra vez un tono más serio, pero esta vez sin caer en la monotonía de los primeros años, e incluso mejorando poco a poco la naturalidad al dejar de forzar tanto las eses en la pronunciación de todas las palabras, perdiendo quizás neutralidad, pero ganando mucho por el lado de la diversidad a la hora de tener un estilo más particular y, lo que dije antes, naturalidad, la cual creo que, si bien me falta mucho todavía para perfeccionarla, creo que la he mejorado bastante y estoy bien encaminado, mejor que nunca, y peor que mañana, o al menos eso espero. Y con esto llegamos al día de hoy, al año 2022, al 8 de agosto de 2022. Sinceramente no ha sido un buen año para mí hasta ahora, por eso la sequía de videos. Pero también estoy optimista. Creo que, sin tener que ahondar demasiado en mis problemas personales que ni vienen a cuento, este canal todavía tiene futuro porque genuinamente quiero avanzar. Y sí, soy un desastre en muchos aspectos, pero dedicado y con ganas de mejorar en otros. Y más allá de todos los errores cometidos a lo largo de toda esta década, más allá de la cantidad de tiempo invertido en conceptos que no iban a terminar por buen puerto, más allá de lo que pudo ser y no fue, tengo fe en que lo que se viene será entre más y mejor de lo que ya les he ofrecido, así como nuevos experimentos que, al menos, intenten refrescar el canal, porque incluso con la vergüenza que me dan hoy por hoy esos videos en los que gritaba como imbécil, al menos puedo decir que era una época de experimentación, y de un modo u otro quiero mantener viva esa chispa. Solo espero que dentro de un tiempo, cuando hayan pasado 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años de este video, haya corrido aún más agua bajo el puente y que todas mis experiencias, y las que vendrán, den sus frutos de un modo u otro en este canal. Ojalá, igual que ya ha ocurrido en el pasado, alguna vez mis expresiones de deseo en este video se queden obsoletas. Pero, bueno, para eso van a tener que preguntarle al Alejandro del 2032.